En el solemne silencio de un tribunal, una niña vio a un perro policía y pronunció solo dos palabras. Dos simples palabras que dejaron a toda la sala en un profundo estado de shock. Aquel momento inesperado silenció incluso a los más experimentados oficiales de justicia, creando una escena que nadie jamás olvidaría. Lo que ocurrió aquel día cambiaría para siempre la vida de todos los presentes. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y contarnos desde dónde nos estás viendo. La luz de la mañana se filtraba en el antiguo tribunal de San Vicente, proyectando largas sombras que parecían custodiar secretos en las paredes de madera oscura. El aroma a libros antiguos y madera lustrada impregnaba el aire, creando una atmósfera solemne que intimidaba hasta a los adultos. Lena Oliveira, de 6 años, entró de la mano de su madre, Ana, abrazando con fuerza un viejo perro de peluche llamado Pip, su compañero inseparable desde que Max había desaparecido. «No me sueltes la mano, hija», susurró Ana, mientras le acomodaba el flequillo a la niña y caminaban por el pasillo central. La pequeña asintió. Sus ojos castaños recorrían cada detalle del imponente lugar. Los bancos de madera crujían suavemente bajo el peso de las personas que aguardaban sus audiencias, y el techo alto amplificaba cada susurro, convirtiéndolo en un eco misterioso. Habían venido solo para apoyar a doña Marcia, su vecina del apartamento de al lado, en una pequeña disputa sobre un muro divisorio. Ana creía que era importante mostrar solidaridad, aunque el ambiente fuera intimidante para Lena. «Será rápido», le había prometido a su hija mientras se preparaban esa mañana. Encontraron asientos vacíos en la tercera fila. La niña se sentó, balanceando sus piernecitas que apenas tocaban el suelo, mientras apretaba a Pip contra su pecho. El tribunal parecía más grande por dentro que por fuera, con sus coloridos vitrales que filtraban la luz matutina en hipnóticos patrones sobre el suelo de mármol. «Mami, ¿por qué ese hombre está con un perro?», preguntó Lena, señalando discretamente hacia el lado opuesto de la sala. Ana siguió la mirada de su hija y vio al oficial Carlos Silva, con su impecable uniforme de la policía militar, apostado cerca de la entrada lateral. A su lado, un imponente pastor alemán permanecía sentado en posición de alerta, con el chaleco oficial de la unidad K9. «Es un perro policía, cariño. Ayuda a mantener a todos seguros», explicó la madre en voz baja. Pero Lena apenas la escuchaba. Algo en aquel animal despertó en ella una inquietud difícil de nombrar. La forma en que se movían sus orejas, el contorno de su cabeza, su postura. Cuando sus ojos se encontraron con los del perro policía, sintió que el corazón se le aceleraba de una manera familiar e inexplicable. Una sensación de reconocimiento recorrió su pequeño cuerpo, como si estuviera frente a algo perdido hacía mucho tiempo. El pastor alemán, como si sintiera la mirada de la niña, giró levemente la cabeza en su dirección. Fue solo un instante, pero suficiente para que Lena apretara a Pip con más fuerza, mientras un recuerdo lejano comenzaba a formarse en su mente. En el centro del tribunal, Axel permanecía inmóvil, como una estatua viviente. El pastor alemán exhibía una postura perfecta, con el chaleco negro oficial de la policía, donde se leía Unidad K9, bordado en letras blancas. Sus ojos atentos escaneaban el ambiente con la disciplina que el oficial Carlos Silva le había inculcado durante meses de riguroso entrenamiento. Para cualquier persona, era solo otro perro policía cumpliendo con su deber, pero no para Lena Oliveira. La niña de 6 años sintió algo distinto en cuanto sus ojos se encontraron con los del animal. Había un brillo familiar en esa mirada, algo que despertaba recuerdos enterrados de tardes soleadas en el patio de casa, de risas y juegos al escondite. Mientras apretaba a Pip contra su pecho, la pequeña sintió que el corazón se le aceleraba con una certeza que su mente infantil no podía explicar. Ana notó la inquietud de su hija e intentó mantenerla sentada,
pero la conexión entre Lena y el perro parecía magnética. «Quédate quieta», susurró la madre, preocupada por el comportamiento de la niña en el formal ambiente del tribunal. Ignorando la petición de su madre, Lena se soltó con delicadeza y dio 2 pasos vacilantes en dirección al animal. El pastor alemán se mantenía en posición, tal como había sido entrenado durante años de servicio policial. Sus ojos, sin embargo, se fijaron en la pequeña figura que se acercaba, como si algo en ella despertara una memoria dormida. A unos metros de distancia, Lena se detuvo. Su corazón latía tan fuerte que parecía querer salírsele por la garganta. Con los dedos todavía aferrados al perro de peluche, respiró hondo y dejó escapar un susurro casi inaudible. «Max». Fue como si el tiempo se congelara en el tribunal de San Vicente. El perro, hasta entonces impasible, giró bruscamente la cabeza hacia la voz infantil. Sus ojos se abrieron de par en par y, en un movimiento que sorprendió incluso al oficial Silva, el animal rompió la formación, ignorando años de entrenamiento disciplinado. Axel caminó lentamente hacia Lena, su hocico temblando ligeramente mientras olfateaba el aire alrededor de la niña. Entonces, en un gesto que dejó a todos los presentes boquiabiertos, el imponente perro policía simplemente se tumbó a los pies de la pequeña, como si rindiera pleitesía a una antigua amistad. Su mirada fija en ella parecía decir que, en ese momento, todo el resto del mundo había desaparecido. El silencio se apoderó de la sala, mientras todos eran testigos de cómo lo imposible ocurría ante sus propios ojos. El silencio que se apoderó del tribunal era casi palpable. Todos los presentes, desde la austera jueza María Costa hasta los funcionarios más discretos, observaban atónitos la insólita escena que se desarrollaba ante ellos. El imponente pastor alemán, entrenado para mantenerse impasible en cualquier situación, había roto todos los protocolos al acercarse a una niña. Ana Oliveira, con el corazón acelerado, intentó apartar a su hija, temiendo por la seguridad de la pequeña. «Lena, ven aquí ahora mismo», susurró con urgencia, lanzando una mirada de disculpa al oficial Carlos Silva, que parecía tan sorprendido como todos los demás. Pero la niña permanecía como hipnotizada, con los ojos fijos en los del animal. Había algo en esa mirada, una conexión invisible que parecía trascender el momento y el lugar. Las pequeñas manos de Lena temblaban ligeramente, pero no de miedo. «Me ha reconocido, mamá», murmuró, con la voz quebrada por la emoción. «Él sabe quién soy». El oficial Silva dio un paso vacilante hacia ellos, dividido entre el deber de controlar a su compañero canino y la curiosidad por lo que estaba sucediendo. La tensión en el ambiente era casi asfixiante. Fue entonces cuando Lena, con movimientos lentos y deliberados, llevó la mano al bolsillo de su vestido azul. Todos observaban expectantes. La niña sacó un pequeño objeto metálico que se balanceó suavemente, reflejando la luz que entraba por las altas ventanas del antiguo tribunal. «Es su plaquita», explicó Lena, mostrando el medallón desgastado por el tiempo. «De Max». El objeto circular tenía un nombre grabado y una fecha de hacía 3 años. Ana se cubrió la boca con las manos, reconociendo la placa de identificación que habían mandado a hacer cuando el perro de la familia aún era un cachorro. Lo que sucedió a continuación dejó incluso a la experimentada jueza sin palabras. El perro policía, ignorando por completo las órdenes silenciosas de su guía, se acercó más a Lena y apoyó delicadamente su hocico en el medallón. Cerró los ojos e inspiró profundamente, como si aquel olor despertara recuerdos dormidos hacía mucho tiempo. Un suspiro canino, profundo y casi humano en su emoción, resonó en la sala. Axel, o sería Max, parecía reconocer aquel objeto, aquel aroma familiar de un pasado lejano. Ana abrazó a su hija por los hombros, y sus dudas iniciales dieron paso a una temerosa esperanza. La audiencia que estaba en curso fue completamente olvidada. En ese momento,
En el antiguo tribunal de San Vicente, una verdad comenzaba a revelarse, desafiando todas las probabilidades y conmoviendo el corazón de todos los presentes. El oficial Carlos Silva tiró de la correa con firmeza, intentando retomar el control de la situación. Sus años de entrenamiento con perros policía nunca lo habían preparado para un momento como este. Axel, siempre un ejemplo de obediencia y disciplina, simplemente ignoraba sus órdenes, como si la voz de su guía hubiera sido silenciada por algo más poderoso. «Axel, atrás», ordenó Carlos, usando el tono autoritario que siempre había funcionado. Pero el pastor alemán permaneció inmóvil, con los ojos fijos únicamente en Lena, como si el resto del mundo hubiera desaparecido. La niña, por su parte, parecía estar en trance. Con una confianza que sorprendió incluso a su madre, Lena extendió su mano derecha y pronunció con voz clara: «Siéntate bonito». No fue solo la orden en sí, sino la entonación específica, una pequeña pausa entre las palabras que Ana reconoció de inmediato. Era exactamente como Lena le hablaba a Max, un código secreto entre la niña y su perro, algo que nadie más podría saber o reproducir. Para asombro de todos los presentes, Axel se sentó al instante, con la espalda erguida y el pecho henchido, en la postura orgullosa que los adiestradores llaman posición noble. Sus ojos brillaban de una manera que Carlos nunca antes había visto. No era la mirada atenta de un perro de trabajo, sino algo profundamente emocional. Desde lo alto de su estrado, la jueza María Costa observaba la escena con creciente interés. Conocida en todo el foro de San Vicente por su postura inflexible y su rigurosa adhesión a los protocolos, la magistrada ahora se inclinaba hacia adelante, con las gafas de lectura colgando de la punta de la nariz. «¿Qué está sucediendo aquí?», preguntó finalmente, su voz resonando en el silencioso tribunal. Ana abrazó a Lena de forma protectora, mientras el oficial intentaba, sin éxito, que el perro volviera a su posición original a su lado. «Señoría, comenzó Carlos, visiblemente avergonzado por la ruptura del protocolo de su compañero canino. La jueza levantó una mano, interrumpiéndolo. «Esta audiencia queda temporalmente suspendida», declaró, golpeando el mazo con decisión. «Quiero a todos los involucrados en esta situación en mi despacho, inmediatamente. Oficial Silva, traiga al animal. Señora Oliveira, venga con su hija». Mientras la gente se levantaba, murmurando entre sí, la jueza Costa añadió: «Y quiero explicaciones claras sobre lo que acabo de presenciar. Un perro policía no ignora su entrenamiento sin un motivo excepcional». Lena sonrió, apretando el medallón en su pequeña mano. Para ella, no había ningún misterio, solo la certeza absoluta de que, contra todo pronóstico, su Max había vuelto a casa. Ana Oliveira abrazó a Lena con fuerza, tratando de calmar los sollozos de su hija, que temblaba en sus brazos. Los ojos de la niña no se apartaban del pastor alemán, que permanecía sentado obedientemente en el mismo lugar, como si esperara una nueva orden de ella. «Está todo bien, hija. Respira hondo», susurró Ana, acariciando el cabello de la pequeña mientras lanzaba miradas de preocupación a los adultos a su alrededor. El oficial Carlos Silva parecía completamente desconcertado. En 5 años trabajando con perros policía, jamás había presenciado un comportamiento semejante. Axel era conocido en el batallón por su disciplina impecable y su obediencia exclusiva a su guía. Ahora, el animal ignoraba por completo sus discretas llamadas, manteniendo los ojos fijos en Lena, como si hubiera encontrado algo perdido hacía mucho tiempo. «Oficial, ¿puede explicarme qué está pasando?». La voz firme de la jueza María Costa resonó en la sala. La magistrada, conocida por mantener el orden con rigor, se ajustó las gafas y se inclinó hacia adelante en su silla, visiblemente intrigada. «Señoría, sinceramente no lo comprendo», respondió el policía, pasándose la mano por el uniforme en un gesto nervioso. «Axel nunca antes ha desobedecido una orden.
pasó por un entrenamiento riguroso en el criadero central. La jueza observó la escena durante unos instantes, notando cómo el perro policía mantenía una postura relajada cerca de la niña, algo inusual para un animal de trabajo en servicio. «Permanezcan todos donde están», ordenó, golpeando levemente el mazo. «Quiero entender exactamente qué ha sucedido aquí». Ana abrazó a Lena con más fuerza, temiendo que su hija se estuviera creando falsas esperanzas. «Cariño, tal vez solo sea un perro parecido a Max», intentó explicar, pero la convicción en la mirada de la niña era inquebrantable. «Es él, mamá, sé que es él», insistió Lena, apretando el medallón en su pequeña mano. La doctora Elena Ribeiro, que asistía a la audiencia de una amiga, se acercó discretamente a la jueza y le susurró algo al oído. Como veterinaria, su interés profesional se había despertado ante la insólita situación. «Esto podría ser más que una coincidencia», comentó la jueza, observando atentamente la interacción entre la niña y el animal. «Necesitamos verificar si existe algún registro anterior de este perro, antes de que ingresara en la policía». El oficial Silva tragó saliva. Si Axel realmente era el perro perdido de la niña, ¿cómo había llegado al entrenamiento policial? La posibilidad de un error tan grave en el sistema lo dejó inquieto y preocupado por las consecuencias. Durante los 3 días que siguieron al incidente en el tribunal, Lena Oliveira apenas pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía la mirada penetrante de Axel fija en ella, como si el animal intentara decir algo que solo su corazón de niña comprendía. Durante el desayuno, en el almuerzo y antes de acostarse, la niña de 6 años hablaba incesantemente del perro policía. «Mamá, yo sé que es él. Es Max. Me reconoció», insistía, aferrada a su viejo perro de peluche, Pip, como si éste pudiera confirmar su certeza. Ana observaba a su hija con el corazón dividido. Por un lado, temía alimentar una esperanza que podría terminar en otra devastadora decepción. Por otro, había sido testigo de aquel momento inexplicable en el tribunal, cuando el animal reaccionó al nombre susurrado por la pequeña. «Hija, tenemos que tener calma», le decía, pasándole la mano por el cabello. «Aunque se parezca a Max, ese perro ahora pertenece a la policía. Tiene un trabajo importante». Mientras tanto, en el batallón de la Policía Militar de San Vicente, el oficial Carlos Silva no podía olvidar el comportamiento inusual de su compañero canino. En 3 años trabajando juntos, nunca había visto a Axel desobedecer una orden directa ni demostrar tanto afecto por una extraña. Impulsado por la curiosidad y la creciente sensación de que algo no encajaba, el oficial decidió investigar. Una tarde lluviosa, después de su turno, Carlos bajó al archivo de la unidad canina, un pequeño depósito atiborrado de carpetas polvorientas y registros de todos los perros que habían servido en el cuerpo. «Necesito ver la documentación de Axel», le pidió a la encargada, una señora de mediana edad que conocía cada legajo de aquel lugar. Al hojear los documentos amarillentos, el oficial descubrió algo intrigante. Axel había sido encontrado 3 años atrás, vagando solo en una carretera entre San Vicente y la ciudad vecina. No llevaba collar, chip, ni ninguna identificación. El informe solo mencionaba que el animal ya mostraba signos de adiestramiento básico, lo que facilitó su adaptación al programa K9. «3 años», murmuró Carlos, recordando la edad que Lena había mencionado al hablar de la desaparición de su perro. El oficial fotografió los documentos con su móvil y siguió buscando. Al final de la carpeta, encontró un pequeño sobre con la etiqueta: «Objetos encontrados con el animal». Dentro, solo había un trozo de cuerda azul desgastada. Era del mismo color que la correa que aparecía en una vieja foto que Lena había mostrado en el tribunal. Carlos Silva sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La coincidencia era demasiado grande para ser ignorada. Quizá, después de todo, la pequeña Lena tenía razón.
Lena Oliveira no podía dormir desde el encuentro en el juzgado. Tras 3 días de insistencia, su madre, Ana, finalmente accedió a llevarla al batallón de la Policía Militar de São Vicente. La niña preparó una pequeña mochila con sus tesoros más preciados, una memoria USB con vídeos caseros y los juguetes desgastados que habían pertenecido a Max. En el batallón, el oficial Carlos Silva las recibió con una sonrisa contenida. Había pasado las noches investigando casos similares y empezaba a cuestionar la historia oficial de Axel. ¿Puedo enseñarle una cosa?, preguntó Lena, sosteniendo la memoria USB. El policía asintió, curioso. En una pequeña sala de reuniones, conectaron el dispositivo a un ordenador. Las imágenes temblorosas mostraban a una Lena más joven, jugando con Max en el patio de casa. Ana observaba la escena con los ojos empañados, recordando la felicidad que el animal había traído a sus vidas. «Mira, este es nuestro código secreto», explicó la niña, señalando la pantalla donde su yo más joven hacía gestos específicos con las manos. En el vídeo, Max respondía con movimientos precisos, sentándose, rodando y haciéndose el muerto de maneras muy peculiares. El oficial Silva hizo entrar a Axel en la sala. El pastor alemán entró alerta, pero sus ojos se clavaron inmediatamente en Lena. ¿Puedo intentarlo?, pidió la niña. Con su permiso, se colocó frente al perro y repitió exactamente los mismos gestos del vídeo, movimientos que nunca le habían enseñado a Axel durante su entrenamiento policial. Para el asombro de todos, el perro respondió a la perfección, reproduciendo cada orden con una precisión absoluta. Cuando Lena hizo un gesto circular con el dedo índice, Axel giró 3 veces y se tumbó, exactamente como hacía Max en el vídeo. «Dios mío», murmuró Carlos, incrédulo. «Esto no es una coincidencia». La noticia se filtró a través de un administrativo que presenció la prueba. Al día siguiente, 3 cadenas de televisión locales aparcaron sus furgonetas en la entrada del batallón. El caso de la niña y el perro policía se viralizó en las redes sociales, conmoviendo a toda la ciudad. Los vecinos del barrio de Lena organizaron una vigilia frente a la sede de la policía militar. Por todas partes aparecieron carteles con frases como «Devuelvan a Max a Lena» y «Justicia para la familia Oliveira». Una petición online ya contaba con más de 3.000 firmas. Ana, inicialmente preocupada por la exposición, ahora veía esperanza en los ojos de su hija. Por primera vez en 3 años, Lena había vuelto a sonreír como antes. La jueza María Costa, que durante 25 años había mantenido una reputación de inflexibilidad en el Tribunal de São Vicente, sorprendió a todos al ceder a la creciente presión de la opinión pública. Tras recibir decenas de cartas y ver la movilización en las redes, finalmente autorizó la recogida de ADN del perro policía para verificar si Axel era realmente el Max desaparecido. Helena Ribeiro, una veterinaria de renombre en la ciudad, fue designada para supervisar el procedimiento. En el batallón, la profesional preparó el equipo mientras explicaba el proceso con voz serena. «Vamos a tomar una muestra de su saliva y la compararemos con pelos antiguos de Max que ustedes guardaron. El resultado debería estar listo en unos días». Lena Oliveira lo observaba todo con los ojos llorosos, apretando su perro de peluche, Pipi, contra el pecho. La pequeña se mantenía en un silencio absoluto, como si temiera que cualquier palabra pudiera romper la magia de aquel momento. Cuando la veterinaria se acercó a Axel con el hisopo, la niña contuvo instintivamente la respiración. «Tranquila», le susurró el oficial Carlos Silva, notando su tensión. «No sentirá ningún dolor». El policía, que al principio se había resistido a la idea, ahora parecía tan ansioso como la familia por el resultado. Ana Oliveira permanecía unos pasos más atrás, dividida entre la esperanza y el miedo. Mientras observaba a su hija, recordó las noches de llanto tras la desaparición de Max, las búsquedas infructuosas
y los carteles esparcidos por el vecindario. Temía que todo no fuera más que una cruel coincidencia que pudiera destrozar de nuevo el ya frágil corazón de Elena. ¿Y si no es él?, le preguntó en voz baja a la doctora Elena, cuando la niña se distrajo acariciando al pastor alemán. La veterinaria se ajustó las gafas antes de responder. Sea cual sea el resultado, tendrán una respuesta. A veces, eso es lo que necesitamos para seguir adelante. Tras la recogida de la muestra, se le permitió a Elena pasar unos minutos con el perro. Sentada en el suelo frío del batallón, le mostró a Axel la placa de identificación, que él olió detenidamente. «Vas a volver a casa, ¿verdad?», murmuró, mientras el animal apoyaba la cabeza en su regazo. De vuelta a casa, Ana miró por el retrovisor y vio a su hija dormida, aún abrazada a Pipi. A pesar de todas las dudas, algo en su interior empezaba a creer en lo imposible. Quizá era la forma en que el perro miraba a Elena o cómo respondía a las viejas órdenes. Ahora, solo quedaba esperar a que la ciencia confirmara lo que el corazón de una niña ya sabía desde el primer encuentro en el tribunal. Mientras la ciudad de São Vicente aguardaba el resultado del examen de ADN, el oficial Carlos Silva no podía quitarse el caso de la cabeza. Después de su turno, se quedaba en el batallón, rebuscando en documentos antiguos y registros de entrenamiento. Fue en una carpeta amarillenta, casi olvidada en el archivo, donde encontró algo intrigante sobre Axel. Canino ya presenta comandos básicos y avanzados. Origen desconocido. Encontrado sin identificación en la carretera cerca de Santos, decía el informe inicial de admisión. El policía frunció el ceño. Era inusual que un perro sin adiestramiento formal respondiera tan bien a órdenes complejas. Normalmente, los animales de la unidad K9 pasaban por meses de preparación intensiva. Él ya lo sabía todo cuando llegó, murmuró Carlos para sí mismo, acariciando la cabeza del pastor alemán que descansaba a su lado. Alguien te enseñó antes, ¿verdad, amigo? El descubrimiento fortalecía la teoría de que Axel realmente podría ser Max. Mientras tanto, Ana consiguió una autorización especial para que su hija visitara al perro 3 veces por semana. La niña llegaba siempre con algún juguete antiguo de Max, una pelota desgastada, un hueso de goma, un pequeño oso sin una oreja. En cada visita, Axel parecía reconocer más objetos, oliéndolos largamente y, a veces, incluso jugando como si los recordara. Una tarde particularmente emotiva, Lena llevó su móvil con vídeos antiguos. La doctora Elena Ribeiro observaba atentamente las reacciones del animal mientras la niña le mostraba las imágenes. ¿Recuerdas esta música, Max?, preguntó Lena con voz suave, reproduciendo una nana que solía cantarle para dormir. Al oír la melodía, el pastor alemán ladeó la cabeza, como si intentara procesar un recuerdo lejano. Sus ojos se fijaron en los de Lena. Lentamente, se acercó y apoyó la cabeza en el regazo de la niña con un profundo suspiro, seguido de un gemido bajo que resonó en la silenciosa sala. La veterinaria intercambió una mirada significativa con Carlos. Aquella no era la reacción habitual de un perro policía adiestrado. Era el comportamiento de un animal que reconocía un hogar perdido. «Se acuerda», susurró Lena, con lágrimas en los ojos, mientras acariciaba las orejas del animal. «Mi Max siempre dormía así cuando yo le cantaba». El oficial Silva sintió un nudo en la garganta. Cada día era más difícil negar la conexión especial entre la niña y el perro. La historia de Lena Oliveira y el perro policía se extendió como la pólvora por todo São Vicente. En menos de una semana, los vídeos del encuentro en el tribunal se viralizaron y la pequeña ciudad costera se dividió en acaloradas opiniones. En los cafés, las plazas y las colas del supermercado, el tema dominaba las conversaciones. «Es solo una niña que echa de menos a su perro perdido y ve lo que quiere ver», argumentaban los escépticos. Por otro lado, se formó una corriente de apoyo a la niña.
¿Vieron cómo reaccionó el animal? Eso no se enseña, defendían los vecinos. Ana recibía a diario mensajes de desconocidos que le contaban historias similares de reencuentros improbables. En el batallón, el ambiente era tenso. El comandante Pereira convocó una reunión a puerta cerrada. Carlos Silva fue llamado a la sala principal, donde encontró a 5 altos mandos discutiendo el caso con semblante grave. Tenemos que trasladar a Axel a otro estado, quizá a Minas Gerais, propuso uno de los capitanes, golpeando la mesa. Este circo está dañando la imagen del cuerpo, y si empiezan a cuestionar de dónde vienen todos nuestros perros. Carlos sintió un vuelco en el estómago. Conocía bien los procedimientos. Los perros sin identificación a menudo eran incorporados al programa sin muchas preguntas. ¿Cuántos otros podrían tener historias como la de Max? Con todo respeto, señor, respondió Carlos, midiendo cada palabra. Trasladar al animal ahora sería admitir una culpa que quizá no existe. El comandante se ajustó la gorra sobre la mesa. Silva, usted está demasiado implicado emocionalmente. Este perro es propiedad del Estado, entrenado con dinero público. No podemos simplemente devolverlo por una coincidencia y el llanto de una niña. Mientras tanto, en casa, Lena dormía abrazada a Pipi y a la placa de identificación que había guardado durante 3 años. Ana la observaba desde el umbral, dividida entre alimentar una esperanza que podría terminar en devastación o proteger a su hija de otra pérdida. La ciudad entera esperaba, conteniendo la misma pregunta. ¿Qué pasaría con el perro que servía a 2 amos? Carlos Silva ya no podía dormir bien. Desde que empezó a investigar el pasado de Axel, se encontraba en un dilema cada vez más profundo. Ahora, en los pasillos del batallón, las miradas de reprobación de sus compañeros lo seguían como sombras. Silva, está arriesgando su carrera por un perro y una niña, le advirtió el sargento Méndez. Ese perro es propiedad del Estado, costó miles de reales en entrenamiento. El oficial sabía que pisaba terreno peligroso. Circulaban rumores de que podría ser trasladado a un distrito lejano o incluso degradado. Pero cada vez que veía a Axel reaccionar a las órdenes de Lena, estaba seguro de que hacía lo correcto. No es solo un perro, respondió con voz firme. Si realmente es Max, estamos ante una injusticia que debe ser corregida. En casa, Carlos pasaba horas revisando los documentos de la unidad canina. ¿Cómo era posible que Axel hubiera aparecido hacía exactamente 3 años, sin microchip, pero con un adiestramiento avanzado? ¿Por qué nunca se cuestionó su origen? Mientras tanto, en la residencia de los Oliveira, Ana encontró a su hija llorando en silencio en su cuarto. Mamá, ¿y si se lo llevan? ¿Y si no vuelvo a ver a Max nunca más? La mujer se sentó a su lado, acariciándole el pelo. ¿Cómo explicarle a una niña de 6 años que el sistema no siempre funciona a favor de los más vulnerables? Estamos haciendo todo lo que podemos, mi amor, dijo Ana, ocultando sus propias lágrimas. Esa misma noche, Carlos recibió un memorando oficial. Tenía prohibido llevar a Axel a visitar a la familia Oliveira hasta nuevo aviso. La justificación era preservar el bienestar psicológico del animal de trabajo. El policía arrugó el papel con rabia. Sabía que era solo el principio de un intento por alejar al perro de la niña, quizá incluso trasladarlo antes de que llegara el resultado del ADN. Al día siguiente, desobedeciendo órdenes directas, llevó a Axel al parque donde Lena solía jugar después de la escuela. Cuando el animal vio a la niña, tiró de la correa con tal fuerza que casi derribó a Carlos. Les prometo que lucharé por ustedes, susurró el oficial, observando el emotivo reencuentro. Aunque me cueste la placa. Para Lena, cada día sin saber si podría ver a Max de nuevo, era una eternidad. Para Carlos, cada hora significaba una nueva batalla contra el sistema que él mismo había ayudado a construir. El tribunal estaba en silencio cuando Lena Oliveira entró,
sus pasos resonando sobre el suelo de madera pulida. La pequeña de 6 años sostenía con firmeza la placa de identificación de Max en una mano y a Pipi, su perro de peluche, en la otra. La audiencia especial había sido convocada por la jueza María Costa, específicamente para escuchar el testimonio de la niña. «Puedes sentarte aquí, cariño», dijo la jueza, señalando una silla adaptada para niños. Axel, de pie junto al agente Carlos Silva, mantenía los ojos clavados en Lena, con las orejas atentas a cada movimiento. Ana lo observaba todo desde la primera fila, con el corazón encogido por una mezcla de preocupación y esperanza. Jamás imaginó ver a su hija testificando en un tribunal, y mucho menos por un perro. Pero no era un perro cualquiera. Era Max, el mejor amigo que Lena había perdido. «Lena, ¿puedes hablarnos de Max?», preguntó la jueza con voz suave. La niña respiró hondo y empezó a hablar, su pequeña voz ganando fuerza con cada palabra. Describió cómo le había enseñado a Max a dar la pata izquierda cuando ella decía «estrella fugaz», un truco que nadie más conocía. Cómo dormía siempre con el hocico apoyado en su rodilla. Y cuando estaba feliz, corría en círculos. Continuó Lena. Y cuando yo estaba triste, Max me traía a Pipe, incluso sin que se lo pidiera. Mientras hablaba, la pequeña miraba directamente a Axel. El perro policía, entrenado para mantenerse impasible, gimió suavemente cuando ella mencionó la canción que le cantaba para dormir. Elena Ribeiro, presente como perito técnico, tomaba notas sobre el comportamiento del animal. La conducta de Axel desafiaba todos los protocolos de adiestramiento policial. «¿Puedo enseñarles algo?», preguntó Lena. Tras un gesto de asentimiento de la jueza, hizo un movimiento con los dedos que parecía un pequeño círculo en el aire. De inmediato, Axel se tumbó y rodó sobre sí mismo. Exactamente como lo hacía en los vídeos antiguos que la familia había presentado como prueba. Un murmullo recorrió la sala. El agente Silva miró sorprendido a su compañero canino, que nunca había demostrado conocer esa orden durante su entrenamiento. La jueza María Costa, conocida por su postura firme e imparcial, se llevó discretamente la mano al rostro para secar una lágrima que insistía en caer. Años de magistratura no la habían preparado para la pureza de aquel momento. «Todavía se acuerda», susurró Lena, apretando la plaquita contra su pecho. «Todavía es mi Max». En ese instante, no había nadie en la sala que pudiera negar la conexión entre la niña y el perro. La verdad estaba en los ojos de ambos, más elocuente que cualquier prueba técnica o testimonio formal. Los días se arrastraban mientras esperaban el resultado del análisis de ADN. Desde la ventana de la cocina, Ana Oliveira observaba a su hija dibujar en el patio. La niña garabateaba imágenes de un pastor alemán en todas las hojas, como si pudiera materializar a Max a través de sus dibujos. Ana se dio cuenta de que algo había cambiado entre ellas. Antes de la reaparición del perro, hablaban poco del pasado. La desaparición de Max se había convertido en un tema prohibido, una herida que ninguna de las dos sabía cómo curar. Ahora, cada noche, madre e hija revisaban álbumes de fotos antiguas, recordando historias que involucraban al animal. «¿Recuerdas cuando Max se comió tu tarta en tu cuarto cumpleaños?», preguntó Ana, sentándose junto a su hija en el sofá. Lena sonrió, sus ojos brillando con el recuerdo. «Y cuando entró corriendo al salón, todo mojado después de la lluvia». Esas conversaciones les devolvieron una intimidad que se había perdido. La madre sintió que finalmente podía ofrecerle a su hija algo más que protección. Podía ofrecerle esperanza. Una noche, Ana encontró el valor para hacer la pregunta que había evitado durante años. «¿Cómo supiste que era él, hija? ¿Cómo reconociste a Max después de tanto tiempo?». Lena miró al perro de peluche, Pipe, que sostenía en su regazo, antes de responder. «Por la forma en que me miró, mamá». Sus ojos nunca cambiaron.
Mientras tanto, en el batallón de la policía militar, el agente Carlos Silva pasaba horas extra revisando archivos. El policía hojeaba documentos sobre el adiestramiento de Axel, buscando inconsistencias. Su vínculo con el perro ya duraba 2 años. Juntos habían participado en operaciones importantes, habían salvado vidas. Carlos acarició la cabeza del pastor alemán, que descansaba junto a su escritorio. «¿Qué debo hacer, compañero?», susurró. El animal levantó las orejas, atento, como si entendiera el dilema de su guía. Aquella noche, el agente condujo hasta un parque vacío y soltó a Axel de la correa, observándolo correr libremente. Recordó el rostro de Elena Oliveira, la pureza en sus ojos cuando llamó al perro por su antiguo nombre. Por primera vez en su carrera, Carlos se preguntaba si el protocolo era realmente más importante que la verdad. Al volver al vehículo, tomó una decisión. Si el resultado confirmaba que Axel era realmente Max, él no sería un obstáculo para su reencuentro. A veces, pensó, la verdadera lealtad significaba saber cuándo dejar ir. Esa semana, tanto Ana como Carlos descubrieron que el amor verdadero a veces exige sacrificio y que la justicia no siempre está escrita en los libros de leyes. La investigación dio un nuevo giro cuando Mariana Santos, una antigua vecina de la familia Oliveira, contactó a Ana tras ver la historia en las noticias locales. Sentada en el sencillo salón de los Oliveira, la mujer temblaba al relatar lo que había presenciado 3 años antes. Vi cómo 2 hombres metían a un pastor alemán en un vehículo oscuro, justo en la esquina de nuestra calle. El perro parecía asustado, pero no ladraba, contó Mariana. Lena apretaba a Pipe contra el pecho, con los ojos llorosos fijos en la visitante. Ana contactó de inmediato al agente Carlos Silva, que se presentó en la residencia todavía de uniforme. Escuchó atentamente el testimonio, tomando notas detalladas en su libreta. El policía, ahora visiblemente involucrado en el caso, explicó que los robos de animales de raza no eran infrecuentes en la región. Existen bandas especializadas en robar perros de pura raza para revenderlos. Los pastores alemanes son objetivos frecuentes por su valor en el mercado, explicó el agente, mientras la pequeña Lena observaba cada palabra con una atención extraordinaria para una niña de 6 años. Al día siguiente, en el batallón, Carlos presentó el caso al comisario Roberto Méndez, quien autorizó la apertura de una investigación paralela. Fotos antiguas de Max se compararon con registros de sucesos similares en los últimos 3 años en São Vicente y ciudades vecinas. Hemos encontrado al menos 7 casos de robo de pastores alemanes en un radio de 50 kilómetros, informó el comisario, esparciendo documentos sobre la mesa. Todos con el mismo patrón. Animales sustraídos durante el día, sin forzar la entrada. Probablemente, tras observar la rutina de las familias. La doctora Elena Ribeiro, llamada para una consulta, confirmó que Max, ahora Axel, presentaba signos de estrés postraumático, típicos de animales rescatados de situaciones de abuso. Es posible que haya pasado por un entrenamiento forzado antes de ser abandonado o de escapar, explicó la veterinaria. Para Lena, cada nueva información era como una pieza de un rompecabezas que encajaba en su lugar. Durante una visita autorizada al batallón, la niña se sentó junto al perro y le susurró al oído. Sabía que no te habías escapado a propósito. Ana observaba a su hija con el corazón encogido, dividida entre la creciente esperanza y el miedo a una decepción devastadora. El resultado del análisis de ADN aún no había llegado, y cada día de espera parecía una eternidad. El agente Silva, por su parte, revisaba los archivos de la perrera policial con una nueva mirada. La historia de cómo Axel había sido encontrado abandonado comenzaba a sonar cada vez más sospechosa. Quizás el perro no se había perdido sin más. Quizás, en realidad, había escapado e intentado volver a casa. La doctora Elena Ribeiro
entró en la sala de audiencias con un sobre sellado en las manos. El silencio se apoderó del ambiente cuando la veterinaria se acercó a la mesa de la jueza María Costa. Todos los presentes parecían contener la respiración. Policías, funcionarios del tribunal, curiosos y, sobre todo, Lena Oliveira y su madre, sentadas en la primera fila. Los resultados son concluyentes, anunció la veterinaria, ajustándose las gafas mientras entregaba el documento a la magistrada. El ADN confirma con un 100% de certeza. Axel y Max son el mismo animal. Un murmullo recorrió el tribunal. La jueza, normalmente tan serena, dejó escapar una expresión de asombro. Miró a Lena, luego al agente Carlos Silva, que permanecía junto al pastor alemán, y finalmente al documento en sus manos. Este tribunal confirma oficialmente que el perro de la unidad K9, conocido como Axel, es, en realidad, Max Oliveira, mascota desaparecida hace 3 años, declaró María, con la voz quebrada por la emoción contenida. Ana abrazó a su hija, que temblaba de pies a cabeza. Lágrimas silenciosas corrían por el rostro de Lena mientras asimilaba la noticia que tanto había esperado oír. Durante 3 largos años, la niña había mantenido una esperanza que todos consideraban infantil e imposible. Lo sabía, susurró, aferrando el viejo medallón en su mano. Siempre lo supe. El agente Silva, visiblemente emocionado, soltó la correa del animal. Como si entendiera perfectamente lo que acababa de suceder, el perro miró a su guía, luego a Lena, y en segundos cruzó la distancia que los separaba. Max saltó al regazo de la niña con una energía que sorprendió a todos. Lamía el rostro de Lena frenéticamente, gimoteando de alegría, mientras ella lo abrazaba entre sollozos. Ana tampoco podía contener las lágrimas, acariciando el pelaje del animal que creía que nunca volvería a ver. Policías veteranos disimulaban la emoción, mientras la doctora Elena explicaba técnicamente cómo se había realizado el análisis, comparando muestras del pelo de Max, encontradas en sus antiguos juguetes, con el material genético de Axel. La jueza observaba la escena con los ojos empañados. Aquel no era solo un caso jurídico insólito, era un momento de justicia que trascendía códigos y leyes. El reencuentro entre la niña y su compañero perdido conmovía hasta a los más escépticos. ¿Y ahora qué pasa?, preguntó Ana, todavía abrazada a su hija y al perro. La pregunta quedó flotando en el aire. Nadie tenía una respuesta inmediata. Max era, simultáneamente, un valioso bien público y un miembro perdido de una familia. La batalla por su custodia no había hecho más que empezar. El resultado del análisis de ADN confirmó lo que el corazón de Lena ya sabía. Axel y Max eran el mismo perro. Sin embargo, la alegría del reencuentro pronto dio paso a una realidad compleja. Max era ahora Axel, patrimonio público de la policía militar, un perro adiestrado, valorado en miles de reales y parte esencial de la unidad K9. Según el artículo 42 de la Ley de Patrimonio Público, los animales de trabajo policial no pueden ser simplemente transferidos a particulares, explicó el comandante del batallón durante una tensa reunión con el agente Carlos Silva. Carlos se pasó la mano por el rostro, agotado. Había sido testigo de la transformación de Axel desde el primer contacto con Lena. El animal, siempre disciplinado y concentrado, ahora gimoteaba cuando la niña se marchaba tras las visitas autorizadas. Pero no existe un precedente para esto, argumentó el policía. Nunca hemos tenido un caso en el que se haya demostrado que un perro de trabajo fue robado a una familia antes de integrarse en el cuerpo. La jueza María Costa, conocida por su rigidez, sorprendió a todos al convocar una audiencia extraordinaria en el Tribunal de São Vicente. El caso había tocado algo profundo en ella, quizás por haber crecido con mascotas o simplemente por reconocer la injusticia de la situación. Quiero escuchar a todas las partes implicadas, determinó la magistrada.
La ley existe para servir a las personas, no al revés. En la fecha señalada, el antiguo tribunal estaba abarrotado. Ana Oliveira sostenía la mano de su hija, ambas vestidas con sus mejores ropas. La madre intentaba contener el nerviosismo, mientras la pequeña Lena abrazaba a Pipe, el perro de peluche que durante 3 años había sido su único consuelo. La doctora Elena Ribeiro fue la primera en declarar, presentando los irrefutables resultados del ADN. La probabilidad de coincidencia es de 1 entre 20 millones, afirmó la veterinaria, ajustándose las gafas. Científicamente, no hay duda de que estamos hablando del mismo animal. El agente Silva testificó sobre los cambios de comportamiento de Axel y cómo el perro parecía dividido entre el deber y el amor por su familia original. En 15 años en el cuerpo, nunca he visto un vínculo tan fuerte, admitió, mirando a Lena con respeto. Representantes de la comunidad trajeron peticiones con miles de firmas. El caso había movilizado a toda la ciudad, con personas de todas las edades defendiendo el derecho de la pequeña Lena a recuperar a su compañero. Cuando llegó el turno de hablar de Ana y Lena, el silencio se apoderó de la sala. La jueza María Costa miró directamente a la niña, como si buscara en aquellos ojos infantiles la respuesta a un dilema que ningún libro de derecho podía resolver. El tribunal estaba irreconocible aquella mañana. Decenas de vecinos de São Vicente se agolpaban en las escalinatas del antiguo edificio, sosteniendo pancartas de colores con frases como «Max es de Lena» y «Justicia para 2 corazones». Ana Oliveira apretaba con fuerza la mano de su hija, sintiéndose a la vez inquieta y reconfortada por el inesperado apoyo. Lena, con sus 6 años, parecía más madura que nunca al entrar en el tribunal. Llevaba a su viejo Pipe pegado al pecho, como si el perro de peluche pudiera transmitir su mensaje silencioso a la jueza. Cuando la niña pasó por el pasillo central, varias personas le tocaron el hombro en señal de solidaridad. «Nunca he visto nada parecido en 20 años de carrera», le comentó María Costa a su asistente, observando desde lo alto la multitud que se formaba. La magistrada, conocida por su imparcialidad, se sentía desafiada por un caso que escapaba a las normas jurídicas tradicionales. En la entrada, el agente Carlos depositaba cajas repletas de cartas dirigidas al tribunal. Niños de toda la región habían enviado dibujos de sus propias mascotas, junto con historias de amistad y lealtad. Escuelas enteras organizaron campañas e incluso un vídeo con testimonios emocionados circulaba por las redes sociales. Debemos considerar también el bienestar del animal, argumentó la doctora Elena durante su exposición técnica. La veterinaria presentó estudios sobre el impacto emocional en perros separados de sus familias originales, mientras señalaba los resultados del análisis de ADN que confirmaban la identidad de Max. El policía, ahora defensor silencioso de la familia, permanecía junto a Axel, o Max, que no apartaba la vista de Lena. Había sido testigo de la transformación del animal en las últimas semanas. Más alegre, más vivo, como si una parte de él que había estado dormida hubiera despertado. Una anciana se levantó en el fondo de la sala y pidió la palabra. Era la profesora de Lena, quien describió cómo la niña había cambiado desde el reencuentro, recuperando la alegría y la confianza que se habían desvanecido junto a su perro 3 años atrás. María Costa observaba todo con atención, conmovida por la movilización espontánea y la perseverancia de la pequeña. Tras escuchar todos los testimonios, la jueza pidió silencio y anunció que necesitaría 48 horas para reflexionar sobre aquel caso sin precedentes. Debo considerar no solo la fría letra de la ley, sino también el espíritu de justicia que debe guiar nuestras decisiones, declaró, mirando directamente a Lena. Al abandonar el tribunal, madre e hija caminaban de la mano, rodeadas de quienes las apoyaban. La espera sería difícil, pero por primera vez en mucho tiempo, la esperanza parecía más fuerte que el miedo. Las tardes en São Vicente
adquirieron un nuevo ritual. Lena Oliveira cruzaba el patio del batallón de la policía militar con pasos ligeros, siempre con algún juguete o una golosina para Max. Gracias a la autorización oficial de la jueza María Costa, la niña podía visitar a su amigo todos los días mientras esperaban la decisión final. Max, a quien los policías aún llamaban Axel, parecía vivir en dos mundos. Durante los entrenamientos, mantenía la postura disciplinada que lo había convertido en un excelente perro policía, pero bastaba con oír la voz de Lena para que sus ojos brillaran de una manera diferente y su cola se agitara sin control. «Todavía recuerda todos nuestros juegos», le comentó la pequeña al oficial Carlos Silva, mientras observaba al pastor alemán buscar una pelotita que ella había lanzado. «Incluso el escondite en el parque». El policía sonrió, pero su sonrisa encerraba una pizca de melancolía. En los últimos días, había notado cómo su compañero canino miraba hacia la salida del batallón cuando Lena se marchaba, cómo se quedaba inquieto durante la noche, como si echara de menos a algo o a alguien. «¿Sabes, Lena? Creo que él nunca los olvidó», dijo Carlos, agachándose para quedar a la altura de la niña. «Incluso cuando estaba conmigo en operaciones, creo que una parte de él siempre estuvo buscando el camino de regreso a casa». Ana Oliveira observaba la escena desde lejos con el corazón encogido. Temía que su hija sufriera de nuevo si la decisión no era favorable. Pero ver a Lena sonreír otra vez, después de tanto tiempo, hacía que todo valiera la pena. Una tarde particularmente soleada, Carlos llamó a madre e hija para una conversación privada. Sentados en un banco bajo un árbol frondoso, mientras Max descansaba a los pies de Lena, el oficial les reveló su decisión. «Les prometo que haré todo lo que esté a mi alcance para no separarlos de nuevo», declaró con firmeza, «aunque eso signifique renunciar a mi compañero de trabajo». Los ojos de la niña se llenaron de lágrimas. «Pero a ti te gusta mucho», susurró. «Me gusta», confirmó el policía. «Pero es tuyo, Lena. Siempre lo ha sido. Y a veces, amar a alguien significa dejarlo ir al lugar al que pertenece». Max levantó la cabeza, como si entendiera cada palabra. Apoyó el hocico en el regazo de la niña y luego lamió la mano de Carlos, como en señal de agradecimiento. Ana abrazó al oficial, sin palabras para expresar su gratitud. Su promesa era más que un gesto de bondad. Era el reconocimiento de que los lazos de amor, incluso entre una niña y su perro, merecían ser honrados por encima de cualquier reglamento. El Tribunal de São Vicente nunca había estado tan lleno. La gente se agolpaba en los pasillos. Algunos incluso miraban por la ventana. Lena Oliveira sujetaba con fuerza la mano de su madre, mientras el pastor alemán aguardaba junto al oficial Carlos Silva, inquieto, como si presintiera la importancia del momento. La jueza María Costa entró en la sala con paso firme. El silencio fue inmediato. Se ajustó las gafas y miró a todos los presentes, deteniéndose especialmente en Lena y en el perro. Por un instante, su habitual rigidez dio paso a una sonrisa contenida. «Este caso nos desafía a pensar más allá de las leyes escritas», comenzó la magistrada. «Tenemos un animal que sirve con excelencia a la sociedad como perro policía, pero que también pertenece, por derecho y afecto, a una familia». Ana apretó la mano de su hija. El oficial Silva se mantenía en posición formal, pero su tensión era visible. Helena Ribeiro, quien había realizado el análisis de ADN, observaba todo con interés científico y humano. Considerando el bienestar del animal, el vínculo comprobado con Lena Oliveira y el servicio prestado a la comunidad, determino la custodia compartida de Max, anteriormente conocido solo como Axel, anunció la jueza. Permanecerá 3 días a la semana con la familia Oliveira y 4 días en el batallón, con ajustes durante operaciones especiales. Un murmullo recorrió la sala, seguido de aplausos espontáneos. Lena soltó la mano de su madre y corrió hacia el perro, que saltó a su encuentro,
derribando en el proceso la gorra del oficial Silva. «Max, vamos a casa», exclamó la niña entre lágrimas de alegría, abrazando el cuello del animal. Ana se acercó a la jueza, con los ojos húmedos. «Gracias por devolverle la esperanza a mi hija», dijo con la voz quebrada. La magistrada asintió, visiblemente emocionada. La ley existe para servir a la justicia, y hoy la justicia ha servido al corazón. El policía se unió a ellas, extendiendo la mano a Ana. «Prometo cuidarlo bien en sus días de trabajo», aseguró. «Y Lena puede visitar el batallón cuando quiera». Los fotógrafos registraban el momento histórico, mientras vecinos y simpatizantes se abrazaban. Una anciana comentó que nunca había visto algo así en los 50 años que llevaba frecuentando aquel tribunal. Mientras todos celebraban, Max parecía el más tranquilo de todos, tumbado a los pies de Lena, como si por fin hubiera encontrado su lugar en el mundo. Dividido entre el deber y el amor, pero finalmente completo. La decisión de la jueza María Costa pasaría a la jurisprudencia nacional como un precedente de humanidad en casos que involucraran a animales de servicio. Pero para Lena, significaba simplemente que su mejor amigo volvía a casa. En los meses que siguieron a la histórica decisión de la jueza María Costa, la vida de Lena Oliveira cobró nuevos matices. Las tardes de los martes y jueves, además de los fines de semana, eran sagrados. Max regresaba a casa, trayendo consigo la alegría que había desaparecido durante 3 largos años. La niña recuperó no solo a su compañero, sino también la confianza que parecía perdida. En el parque municipal de São Vicente, ambos eran figuras conocidas. Lena corría con el pastor alemán por el césped, enseñándole nuevos trucos que mezclaban comandos policiales con sus antiguos juegos. El perro parecía vivir en 2 mundos perfectamente equilibrados. Tan pronto era un héroe de la seguridad pública como el mejor amigo de una niña de 6 años. Ana observaba la transformación de su hija con lágrimas contenidas. La madre, que antes temía alimentar esperanzas imposibles, ahora veía en su historia un símbolo de perseverancia. «Algunas batallas hay que librarlas, incluso cuando parecen perdidas», les decía a las otras madres del barrio, que ahora la buscaban para compartir sus propias historias. En el batallón, los lunes, miércoles y viernes, Max, a quien sus compañeros de uniforme todavía llamaban Axel, continuaba su trabajo con excelencia. El animal, lejos de perder su eficiencia, parecía aún más motivado. El oficial Carlos Silva notaba cómo regresaba más feliz después de los días con Lena, como si esa división entre el deber y la familia lo hubiera completado de alguna manera. La historia traspasó las fronteras de São Vicente. Periodistas de todo Brasil visitaban la ciudad para documentar el caso que cambió la jurisprudencia sobre los animales de trabajo. La doctora Helena Ribeiro, responsable de la prueba de ADN que confirmó la identidad del perro, comenzó a dar conferencias sobre los derechos de los animales en facultades de veterinaria y derecho. Cuando Lena cumplió 7 años, la celebración tuvo lugar en el batallón, uniendo los 2 mundos de Max. Policías, vecinos, la jueza e incluso reporteros cantaron el cumpleaños feliz, mientras el perro, con un improvisado gorro de fiesta, descansaba orgulloso junto a la niña. El oficial Silva se convirtió en parte de la familia Oliveira. Los domingos era habitual verlo tomando café en el porche con Ana, mientras Lena y Max jugaban en el jardín. La amistad nacida de la adversidad floreció en algo más profundo, tejiendo nuevos lazos entre personas a las que el destino había unido de forma inesperada. Y así, en aquella pequeña ciudad costera, una simple frase susurrada por una niña en el tribunal, «Es Max», había transformado no solo vidas individuales, sino la propia noción de justicia. Cuando el sol de la tarde se filtraba por las ventanas de la casa de los Oliveira, iluminando a hombre, mujer, niña y perro, las partículas de esperanza danzaban en el aire, recordándoles a todos que, a veces, solo hace falta creer.